Hoy las ciruelas se van a convertir en una deliciosa receta. Hoy a las ciruelas de nuestra huerta las voy a combinar con leche y les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Primero voy a hacer la receta y luego les cuento sobre sus beneficios. Acá tenemos pulpa de ciruela procesada. Lo único que hice previamente es pelar los frutos, retirar las semillas y procesar. Para esta receta necesitamos una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa de ciruela. Ahora vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos la pulpa en una procesadora y le agregamos medio litro de leche. Tapamos y procesamos. Listo, ahora voy a presentar y les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas A, C, B1, B2, B3, E y K. Además, posee minerales como fósforo, hierro, sodio, magnesio, calcio, cobre, boro y zinc. Ayuda a disminuir el riesgo de degeneración cerebral. Combate la anemia, ya que contiene hierro y vitamina C, que ayuda a absorber el hierro. Ayuda a reducir el colesterol en la sangre. Mejora la digestión, ya que tiene propiedades laxantes y digestivas, que ayudan a reducir el estreñimiento y la inflamación. Favorece el bienestar general, ya que proporciona energía duradera y apoya la salud cardiovascular. Tiene potasio y calcio, que ayudan a mantener los huesos y los dientes sanos. Fortalece el sistema inmunológico y aumenta las defensas. Contiene vitamina C y E, que ayudan a proteger las neuronas y las arterias de los radicales libres. Puede mejorar la flora bacteriana intestinal y disminuir el riesgo de cáncer de intestino. Contiene nutrientes como magnesio, calcio y vitamina B6, que ayudan a la secreción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Tiene un efecto diurético que evita la retención de líquidos. Ayuda a mantener la integridad del tejido muscular. ¿Y qué me cuentan? Son varios y muy lindos los beneficios. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de ciruela con leche. Ya mismo voy a pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata. Bueno, vamos a darle al pico, la parte más divertida. Mmm, delicioso, ya se los recomiendo. Increíble, voy a probar un segundo sorbo, así les hago una buena descripción. Ahora les cuento de qué se trata. Quedó buenísimo, dulce y con un poco de acidez. Como variedades de ciruela hay muchas,
El grado de dulzor y de acidez depende de cada variedad. Aprovecho que hice esta receta con un fruto comercial y ampliamente distribuido en el mundo para contarles que en el canal tenemos muchas recetas con frutos no comerciales. Ahora, al finalizar este video, quédense que les voy a dejar 4 recetas realizadas con frutos no comerciales y además algunos quizás no muy conocidos. Bueno, ahora me voy a despedir. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.